Han pasado 505 años desde que Martín Lutero clavara sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, y la huella que dejó muestra claramente que el poder del Evangelio es contundente y sobre todo actual para seguir cambiando corazones de hombres y mujeres. Llegamos al templo del Movimiento Misionero Mundial en Villa El Salvador para conversar con los docentes del Seminario Bíblico sobre la Reforma Protestante. Es un movimiento que aconteció en el siglo XVI como una reacción ante la corrupción religiosa que imperaba en aquellos tiempos en Europa. Y esto fue encabezado por una persona de las mismas entrañas del ámbito religioso ante tanta corrupción y desviación doctrinal conforme a la palabra de Dios, a la sana doctrina. Aunque este movimiento no tuvo su comienzo en Alemania, quizá la iniciativa de Martín Lutero marcó el inicio de un movimiento que ya se forjaba muy adentro de la Iglesia Católica y que reflejaba el malestar de los creyentes por el abuso que ejercía en aquellos años los líderes del clero en el Vaticano. Principalmente liderados del mismo clero, la corrupción, la inmoralidad, una serie de abusos, injusticias que se cometían dentro de la iglesia, que le había ganado lógicamente el rechazo no solamente de cierto sector de la misma iglesia, porque no se puede decir jamás que toda la iglesia en su totalidad estaba corrompida. Hubieron voces que se levantaron cada cierto tiempo para protestar contra estas irregularidades. Este movimiento reafirmó la importancia de la palabra de Dios. Las escrituras se convierten así en la máxima autoridad de la creencia cristiana y la expresión de su fe. Otra cosa que reafirma las doctrinas principales, que son el sustento doctrinal de la cristiandad ante la herejía y la distorsión de la verdad. La estructura de la Reforma, la sola gracia, la sola fe, la sola escritura, solo Dios la gloria y solo Cristo, se mantienen firmes al pasar los años, y siendo el cimiento de la creencia de millones de personas, son también fuertes para combatir ideologías que pretenden destruir a la humanidad. Una de las cosas que es quizás uno de los principios fundamentales de la Reforma fue el llamado que hicieron los reformadores a volver a las Escrituras. La sola Escritura, el concepto de sola Escritura, que es el que nos revela a nosotros el propósito por el cual el hombre fue creado. Y entre ellos, cuando uno va al libro de Génesis, por ejemplo, la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los hizo. Este 31 de octubre nos llama a reflexionar que Dios permitió este movimiento para continuar su mandato de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, para que aquel que crea sea salvo y no llegue a la condenación eterna.